Shalom, bienvenidos. Qué alegría estar por acá. Shalom, 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 buenas shalom. tardes. Buenas tardes, Shalom, shalom a bendiciones. todos. Gracias por estar por acá reunidos. Qué alegría. Gracias al Creador. ¿No? Otra reunión más. Vamos a ver si por acá somos capaces de ponerlo a grabar en Facebook también. Para de pronto la gente que le queda más fácil conectarse por ahí. Bueno, entonces qué alegría estar acá todos juntos, gracias al Creador, gracias a Hashem. Estamos en diferentes partes del país, doña Vivi, don Oscar, doña Claudia, don Lindman, doña Tere, doña Liliana, doña Ángela, Aarón, Brian, está don Gustavo, está Osman, Daniel Escobar el que habla. Entonces, bienvenidos. Vamos a conversar un poquito de la enseñanza, de la parashá semanal, de la parashá de la Torá. ¿Cuál es la parashá de esta semana? A ver si alguno se acuerda. Que los sabios de Atenas. No adivine. Está prohibido adivinar. Esa es una ley no ágida. Una ley no ágida es no adivinar, ¿verdad? En serio. Ni buscar adivinos. Entonces, ojo con eso. Ni No, agoreros, ah, agoreros. eso, todo eso. Eso significa, pues eso es idolatrar. Cuando uno busca divinos o trata de adivinar algo, es idolatría. Porque uno no puede esperar que pase cierta situación, porque eso depende de Hashem. Entonces, el ejemplo que ponen es como las personas que dicen que, no, si me voy para hacer la diligencia, me voy para el centro, va a llover, eso va a llover. Entonces es como adivinar. Doña Vivi, adelante. Don Dani, y si alguien de la familia, pues obvio no es no ágida, hace eso, ¿uno qué tiene que hacer ahí? ¿Qué consejo uno darle? Si uno de pronto ya le ha dicho que eso está mal y esa persona no, pues no atiende y si va por allá donde un hermano y todas esas cosas. Y yo alguna vez fui, bueno, es con mi suegro. Pero a mí no me parecía eso bien. Otro día fue a mi casa y me llevé es que unas aguas, un aceite y yo lo saqué ahí achonteado. Ay, no. Yo, ay, no, a mí no me traiga nada de eso, por favor. Y esas cosas olían a puro viejito, o sea, eran puras cosas así como todas raras. Y yo, ay, no, 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 no. Y yo pues cuando eso era más cristiana, ¿para dónde? Y yo hablándole que de Jesús y que yo no sé qué, ay, no. Entre ellos digo, o sea, en este momento uno cómo lo orienta, ¿cierto? ¿Cómo decirle que eso no está bien? Porque eso sí lo hace cada mes. No, eso también, vea, eso también es idolatrar. Uno decir que, ay, pero esta persona, ¿por qué hace tal cosa que está haciendo idolatría? Antes es una idolatría que uno está haciendo, porque eso es falta de emuná. Y por lo general lo que le está mostrando a uno Hashem es que uno tiene esa idolatría. Entonces, por eso le choca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar eliminar esa idolatría dentro de uno mismo. Y nosotros, que somos noágidas, tenemos que ser conscientes que nuestra comunidad es nuestro país. Común, unidad. Hay una unidad. Nosotros somos colombianos, bueno, de cada país. Pero si esa unidad estaba oculta, muy oculta, ocultísima, eso no le interesa a uno, eso no es asunto de nosotros.
Entonces nosotros no podemos ser como los judíos, que, ay, no, yo me voy a hacer acá con los que son, pues es una comunidad judía, ¿cierto? No, los que guardamos el chaval, los que comemos coche, nosotros qué vamos a hacer es a inventar. Entonces, no, todos los que estamos en el país, en nuestra comunidad, nuestra nación. Entonces, así tenemos que nosotros aprender a actuar con una forma inteligente, una forma que es como una especie de agente secreto, tarea oculta, el Mossad, que la gente ni ve cuenta que uno hace nada de espiritualidad, eso sería lo mejor. Por ahí, desde que uno haga eso y trabaje, y como le digo, uno pues trabajar en su emuná, aumentar la emuná, entonces ya uno le puede llegar a las personas. Pero es que eso es un trabajo grande, mientras tanto, es simplemente uno poner todas las cosas en el Itbodeut, decirle a Hashem dónde tiene uno que mejorar, darle las gracias porque lo pone en unas situaciones, porque si él determina que uno vea esas cosas y le pase eso es por algo bueno, y así se va como eliminando todo ese rigor, todos esos juicios, todas esas cosas que tienen otras vidas, y entonces así sí uno se va conectando con uno mismo, que es que el objetivo de la espiritualidad, ¿cuál es? Muchachos. La piedrita, Daniel. A la piedrita. Pues, ¡Sacamos la piedrita! si no, no sí, hablo. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de la espiritualidad, Daniel, pues obviamente el camino espiritual es uno, al hacer el trabajo espiritual, sacar todos esos malos rasgos negativos que tenemos dentro de nosotros, ¿cierto? Que están en el corazón. El corazón está mezclado todos esos malos rasgos. Entonces, al hacer el trabajo espiritual, nosotros poco a poco vamos sacando todos esos rasgos negativos y así nos vamos acercando más a Dios. Porque como enseñan los sabios, el objetivo, ¿cuál es el objetivo del propósito de venir a este mundo? Conocer a Dios. Entonces la mejor manera de conocerlo es haciendo el trabajo espiritual, todo esto que estamos haciendo, las enseñanzas de Rabino Nachman, de todos los rabinos, de Rabino Arius, de Rabino Sai, de Rabino Jonathan, todo ese trabajo a diario, la Itbodeut, es el trabajo espiritual, el crecimiento espiritual que nos lleva a mejorar, a ser mejores personas. Y eso, excelente, hermano, Dios le pague. Así me recompensa, muchas gracias. Y también uno lo puede decir lo mismo que dijo Osman, pero desde otro lado. Y es también lo mismo. O sea, esos rasgos negativos de personalidad también lo ocultan a uno de uno mismo. Entonces también conocer a Dios es conocerse a uno mismo, uno lo puede decir de otra forma, es encontrarse uno mismo. Porque conocer a Dios sí es lo que necesitamos, pero mucha gente dice buscar a Dios, es que Dios, la tierra está llena de su gloria y nosotros estamos dentro de Dios, el macón, pero entonces Dios no hay que buscar, lo que hay que buscar es uno mismo, sino que esos rasgos de personalidad que se van puliendo Dios mediante con el camino espiritual, que es el camino espiritual, y puliendo esos rasgos. Excelente, hermano. Estamos alineados gracias a Hashem. Entonces, ese es el camino espiritual. Pero es buscarse uno mismo también, buscar conocer a Dios. Así, conociendo a Dios, porque que está dentro del corazón está el mal y el bien. Están mezclados, intercambiados. Entonces uno tiene que meter a la cámara de intercambios, que en cierto sentido es ese corazón, pero ahí hay algo bueno. Y saca de uno eso bueno, y eso bueno es la alegría, la emuná, todos los sentimientos positivos y los rasgos positivos de personalidad, y eso es Dios, eso realmente eso es Dios, sino que esa es la forma como cada uno experimenta a Dios, porque es dentro de uno que está Dios, sino que hay que meterse a la cámara de intercambios y salir de ahí, y salir con la llama en la mano, con la alegría. Don Lindman, a la piedrita. Sí, no, es que, gracias.
No, es que sí, la identificación, yo la había leído que era identificar las enfermedades espirituales que uno tiene, cuáles son, en la esfera la ira, la pereza, la vulgaridad, el, todo eso se configura como enfermedades espirituales. Entonces, esas hay que atacarlas con la plegaria y meterlas en la, pues en lo que diariamente uno hace durante una hora, ese ibodedú. Ahí hay que meterlas para poderlas, quitárselas junto con la, la, la o sea, con la pereza que le da a uno en identificar las cosas. Y yo leía eso, que había que meterlo dentro de del contexto de la emuná. Unas disculpas ahí, tenemos unos inconvenientes técnicos. Vamos a tratar de mejorar el audio acá para que la gente acá físicamente escuche mejor a los de la teleconferencia. Una persona que me hable ahí, por favor. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Shalom. Hola, hola, hola. No. Chat, pongamos en el televisor. Ah, verlo acá. Ahora sí. Otra vez, por favor. Hola, hola, hola. ¡Ay! Ya ¡Me lo asustaron! ¡Ay! Se encalambraron. Ahora sí me encalambraron. Bueno, gracias a Dios. Muchas gracias, muchachos. Disculpan, sí. Pero es que así en Facebook también escuchan mejor a los que están ahí en la teleconferencia. Entonces, sí, y muchas gracias a doña Vivi por esa pregunta que vea todo lo que es, para todo lo que da. Pronto quieren agregar No, algo ahí. ustedes gracias por aclarar. Muchas gracias porque el mismo creador Piedrita. el mismo creador le pone las palabras a uno en la boca. El mismo creador le pone las palabras a uno en la boca para mostrarnos en qué tenemos que mejorar y en qué estamos fallando. Entonces, muchas gracias, don Daniel, por corregirnos. Eso significa de que Hashem quiere que seamos mejor, que hagamos algo bueno y que debemos de trabajar en ese punto. Ah, sí, ¿por qué? Entonces la pregunta inicial era que si sabían cuál era la parashá de la semana. Sí saben. Vale. Estamos en Tetzabé. Tetzabé. Muchas gracias, hermano. Ah, bueno, antes de empezar, doña Tere, hágale adelante. Antes de empezar, échale el carretazo. No, iba con la respuesta de la paracha. Estamos en la sexta porción de Tetzabé. Tetzabé. Ah, excelente. Muchas gracias a Osman y doña Tere. Es que estaba preguntando cuál era la parashá, ¿cierto? Entonces, no, la parashá es el fragmento de la Torá que se estudia esta semana. Entonces, ahí les mandé al WhatsApp el PDF de, pues un PDF no, es un blog de Rabino Mire Cabas, ahí está explicada la parashá hermosa, bonito. No soy capaz de transmitirles todo. Es un blog. Es un blog, está escrita y entonces se traduce al español. Uno le buscaba y ahí le da para que Google le traduzca, dice español, inglés, y le da uno en español y queda toda en español. Es una elegancia esa herramienta y entonces ahí se la mandé al grupo, pero sí les quiero compartir un poquito, porque todas las parashot que el Rabino Meir Cabas nos enseña son basadas en Rabbi Natán de Breslev.
y todas basadas en la lección 24 del Likutei Moharan. Imagínate, todas las parashot de la Torah basadas en la lección 24 del Likutei Moharan, en la alegría. Entonces lo que comenta, lo que va a hacer lo mejor, es que la clave de que Aarón le dieran, vamos a hablar de Aarón, que la clave de que Aarón le dieran el pectoral, el Urim Tumim, donde estaban las gemas con las 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel. Que la clave para que le dieran eso, porque es algo muy especial, vamos a tratar de explicar un poquito más de qué se trata y entre todos. ¿Se aceptan aportes? Sí. Y entonces, que la clave fue porque se alegró mucho cuando Moisés fue el líder, cuando se dio cuenta que Moisés era el líder, se alegró mucho porque Moisés sí, a Moisés le dio duro eso porque Moisés es menor y Aarón es mayor. Y entonces sí le dio duro cuando Hashem le dijo que iba a ser el encargado de redimir al pueblo de Israel, porque el hermano era mayor y a él le correspondía ese honor. Pero cuando Aarón se dio cuenta que la misma de Aarón, de Moisés, era redimir al pueblo de Israel, a sacarlo del exilio, se alegró tanto, tan una alegría, que se ganó ese Urim Tomim, porque ese pectoral y esa posición, como ese lugar del gran sacerdote. Entonces dice que esa alegría como tal logró eso. Entonces ya después empieza a hablar, que ahí le recomiendo para que se vean el artículo pues, del blog del Rabino Mirel Cabas que está en el chat, que entonces empieza a hablar cada tribu, porque las piedras corresponden a cada tribu. Cada tribu, cuál es su característica específica y cómo esa característica específica está conectada con la alegría. Y entonces nos habla que esos son los 12 meses y que entonces si nosotros vamos adquiriendo la alegría, vamos a ir adquiriendo también las características de cada tribu en cada mes. Y entonces, por ejemplo, unas muy bonitas que sí tengo ahí, que me acuerdo, que es la de Joseph. Por ejemplo, el rabino le dio brega para acordarlas todas de corazón, como tengo que mirar en el libro. Entonces, bueno, que miren esto. Entonces, yo se ve muy bonita, que es el corazón empolvado. Ahí tiene pues ocasión pues más basada y con gematría y todo. Entonces que es el corazón con polvo, la tristeza. Corazón empolvado, lo que nos pasa mucho, nosotros nos conectamos mucho con Joseph en Breslev. Breslev es el pacto, el cuidado del pacto, de la santidad sexual, y está conectado con Joseph, con Joseph Hasadik. Entonces, cuando llega el polvo al corazón es la tristeza, que una prueba, pasó algo, un chicharrón, y cada uno ahí con ese polvo en el corazón, ahí tapado, ¿sí? Y entonces que Joseph representa es el espíritu, el ruach, que el viento que llegue y sopla ese polvo. Lo que le tocó a él allá en el calabozo, y él era ahí dándole gracias a Hashem porque estaba ahí en ese calabozo, en el hueco, dándole gracias a Hashem por todo eso. Ese Baruch Hashem, entonces se conecta uno con Joseph. Si uno tiene alegría por los demás, que a los demás les va bien, que tienen un éxito, y uno le da alegría, se va conectando con esa alegría de las 12 tribus. Entonces, por ejemplo, lo que decía el rabino Sadi ayer, hablaba el rabino Meir el Cabas, que es difícil ponerse contento con los éxitos de los demás, es algo difícil. Entonces, por eso a Aarón le dieron ese regalo. Entonces, que lo que uno tiene que, o sea, que lo que supo Aarón es eso, que se alegró porque el hermano tenía esa mitzvah, pero él sabía que él tenía otra mitzvah, o sea, que cada trabajo es diferente, que cada persona tiene un trabajo diferente y uno no tiene, pues la cosa es que es difícil porque entonces uno piensa,
pero ¿por qué le pasó a él y a mí no? Lo que valga ahí como pues, un pequeño aporte, muchachos, y es que este es de los pocos hermanos en toda la Torah que no se tienen envidia y que no se quieren matar. Que el resto que mira que casi todos, los dos hermanos respecto a Joseph, Caín y Abel, Edom, pues Esaú con Jacob, Ismael. Entonces, como bueno, Sí, es como de las pocas relaciones armoniosas que hay ahí. sí, señor. Un aporte con la piedrita en la mano. Hágale. Hay algo que me llamó poderosamente la atención de eso que dice que José, cuando lo enviaron a la cárcel con esa injusticia por la esposa de Putifar, él con esa injusticia, en esa época no existía el Ministerio de los Derechos Humanos. ¿Quién lo iba a ayudar a él? Lo dejaron allá metido y él entró a la cárcel reunido con toda esa cantidad de asesinos, violadores, de todo eso, y él seguía cantando y seguía alabando a Dios y decía que todo era para bien. Pero uno desde el punto de vista del lector dice, pero ¿cuál bien, hermano? Si es que usted no tiene ni quien lo ayude, no tiene ni abogado, no tiene con qué, con nada. O sea, colocan el cuadro tan dantesco que uno dice, sí, verdaderamente, uno tiene que pararse en la ventana donde uno vive y gritar, Señor, gracias por lo que tengo, gracias. Porque es increíble que un hombre como José, ese no tiene nada, solo, pero es que creía que no tenía nada, pero ahí la inmunidad aparece en todo su esplendor y entonces es cuando nos enseña a nosotros, esa parte me pareció tan hermosa, me tocó. Gracias. Sí, eso es poderosísimo. Ahí es donde está la emuná. Ese es Breslev. Por eso es que Breslev está conectado con Joseph Hasadik, con el Brit, con el pacto, con la pureza que es Joseph, con todo lo que representa Joseph Hasadik. Y Jabad está conectado con Yoshua, con el reinado, con Malhut, el reinado. Entonces, por eso es bueno la relación entre Breslev y Jabad, porque todas esas santidades y esas de Breslev lo conecta con el reinado, entonces ya tiene más poder la difusión, ya va a tener ese reinado, esa fuerza de estar en este mundo. Por ejemplo, los de Jabad que en todas partes tienen su casa Jabad, su sede. Entonces, por ese lado, pues, muy interesante. Y lo que dice don Gustavo también habla ahí en la parasha el reino Meir el Cabaz, que entonces esa es la alegría de Rubén. Él habla acerca de los hermanos, pero también está el primogénito con el hijo menor. Está Esaú con Jacob, ¿cierto? La primogenitura le tocaba a Esaú y Esaú se la vendió a Jacob con un plato de lentejas, se la tomó así con rabia, se la comió así, bla, 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 y Esaú quería matar a Jacob. Entonces Rubén sí le tenía, él no quería que los hermanos mataran a Joseph, él protegió a Joseph, él trató de salvarlo, trató de salvar a Joseph. Entonces Rubén es meterse a las cámaras del intercambio, como, no, entonces como yo soy el primogénito, yo soy el que tengo derecho, matémoslo. Eso dice la cámara del intercambio. Entonces se salió de ahí y entonces esa es la alegría de uno. Otro muy chévere es el de Zebulún. Por ejemplo, el de Asher es la alegría de la Torah. Asher era el que estudia Torah, entonces la alegría de Torah, la Torah, de verdad que le da a uno una alegría estudiarla. Hermoso. Y el de Zebulún era conseguir plata para que Asher estudiara Torah. O sea, que él no se ocupara sino de estudiar Torah, y Zebulún era comerciante. Entonces, cuando está en esos lugares así de comprar, vender, de los negocios, del trabajo como tal, ahí también son las cámaras del intercambio. Entonces, también salía de las cámaras del intercambio y cogía ese dinero y lo ponía a producir, pero para la Torah. Pues, entonces, bueno, hay muchas que me acuerdo así. La de Leví era las manos.
le hizo los sacerdotes. Entonces las manos, está la bendición de las manos que hemos estudiado, es la bendición del intelecto, la que conecta con la bendición del intelecto, que hace que bajen todas esas cosas. Y el pectoral como tal, decía el rabino, es la luz infinita. La luz infinita, pero, o sea, el pectoral se llama Urim, Tumim. Urim, luces, y Tumim viene de Tam, de simple, de completud, de algo completo. Entonces, cuando Hashem quería que el sacerdote, que Aarón hiciera algo, brillaban unas piedras. Cuando quería que no lo hiciera, todo se lo iba diciendo el pectoral. Voy a hacer esto, eso está correcto, sí, pectoral hacía que brillara. Voy a hacer aquello, no, eso es incorrecto, el pectoral brillaba. Entonces, esa es la luz infinita, que Aarón con esa alegría que tuvo para tener, pues al ver que Moisés tenía ese éxito y se alegró por él, logró esa alegría que es la luz infinita y corresponde pues a cada uno de nosotros cuando tenemos una bajada y una subida y vamos adquiriendo esa luz infinita en los 9 recipientes. Entonces, esos 9 recipientes es como decir el pectoral, y entonces esa luz ya se va materializando en nuestra vida. Entonces se empieza a ver esa luz infinita en nuestra vida, en cualquier aspecto posible del mundo físico, que es bueno, pues que es algo que todos queremos, que es lo que estamos buscando, en espiritualidad, sabiduría, entendimiento, devoción, emuná, misma alegría, o en la parte económica, o de la familia, o de la pareja, o de la salud. Eso es lo que va logrando esa alegría. Entonces, bueno, no, ahí también están, bueno, vamos a ver si, cuál más me acuerdo de las tribus. Está la tribu de Leví, ya, de Shimón. De Shimón era porque Lea estaba destinada a casarse con Esaú y era odiada por eso, porque los otros le decían, pues, decían cosas, usted se va a casar con ese malvado, tal. Y entonces Shimón, el hijo de Lea, tiene esa parte, es de reprender, como de decirle a otra persona, vea, eso está mal hecho, usted no está haciendo lo que está bien hecho, y eso siempre es odiado. Entonces, la persona que de todas formas eleva a los demás a través de sí mismo, que es lo que estamos hablando ahorita, a través de hacer los preceptos con alegría. O sea, todo el que evalúa al otro y le dice que eso es algo malo, va a ser una persona odiada. Pero uno no se puede quedar callado tampoco, pues. O sea, si, no, transgreda el Shabbat, sí, pues haga algo bien así, pues como no, hágalo, pues yo me quedo callado, ya es cosa, ya no, uno sí tiene que hablar. Pero entonces la alegría va ahí, es haciendo los preceptos con alegría, uno solito en la casa, sin hablar con nadie, haciendo y brincando y hey, con esa alegría, entonces eleva a todas las personas. Entonces las personas que están haciendo cosas no buenas, empiezan a hacer cosas buenas, empiezan a buscar a Dios, a X o Y. Entonces esa es la de Shimón. La de Gad era el guerrero que dice pues en la Torah que corta las manos del enemigo, que las cortaba. Un guerrero. Entonces cortar las manos de las fuerzas del Citra del otro lado, la parte negativa, todos los pensamientos negativos, porque si las manos es la bendición del intelecto, es esas 9 cámaras que uno así ya va percibiendo esa luz infinita y la va haciendo tangible y la vive y todo eso. Así las manos del otro lado son los pensamientos negativos, todos lo contrario. Lo contrario, pues, entonces lo amochaba. Yo sé ya,
ya no me acuerdo más, Efraín era el templo, Benjamín, pero no me acuerdo más. Hay que mirar Dios mediante la de Sratachem, sí. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir antes de que empezáramos Dios mediante para que nos metiéramos en esa energía de la Torah y vea qué tan bonito. Con la lección 24 se puede estudiar toda la Torah. y es algo práctico y como uno ya le ha estado trabajando, entonces ya es más fácil estudiar la Torah así. No como decir, yo voy a estudiar la Torah y después lo de Rabbi Nachman. No, estudio lo de Rabbi Nachman y allá en Rabbi Nachman le va diciendo algo acerca de la Torah. Entonces si vaya, coge el libro de la Torah y busque y lee y ya lee la parte simple. Pero usted ya tiene esa conexión con Dios porque es de Bekut. Porque entonces lo que va pasando en la vida de uno lo va uno asimilando de acuerdo a esas enseñanzas de Rabbeinu. Entonces ya va uno viviendo esa Torah. Entonces ya después iba y busca la parte simple, pero lo importante es vivir la emuná, la alegría, todo lo que hemos hablado. Y ya ahí se iba buscando la otra parte simple, entonces chévere pues que Hashem le permita a uno pues como estudiar más y coger un Tanakh y leer dónde está escrito eso que está estudiando uno de las enseñanzas, por ejemplo, de esto que estamos hablando, de Aarón, de cómo era el pectoral, todas esas cosas, pero primero con ese enfoque de Bresla. Entonces, no, muchas gracias, muchachos. Le voy a pedir el favor acá al Talmid Jajam, a ver si me apoya y usted lee muy bien, hermano. La piedrita. Aquí. Pero no porque acá viene por uno de estos, por retroceder. Retrocedemos un poquito y repasamos desde acá. Yo creo que aquí es donde ya lo nuevo. Voy a retroceder desde acá, Nil, porque si no queda eso como descontextualizado. ¿Listo? Entonces, bueno, el pedacito de la historia del Talmud dice: esa persona es como alguien que va a un pantano y corta cañas hasta que hace un atado. Cuando quiere levantarlo, no puede. ¿Qué hace entonces? Continúa cortando y apilando nuevos atados sobre el primero, hasta que llega alguien y la ayuda. Entonces levantan toda la carga, incluido el primer atado. Entonces ya nos contextualizamos de que, ¿cierto? De que los atados son las plegarias, ¿cierto? Las plegarias que, por ejemplo, hacemos, el estudio de Torah, pues, y todos los preceptos, las mitzvot. Y ya enseña Rabbi Natán, entonces. ¿Qué es? Que dice Rabbi Yoshua, que esto no lo sorprenda, le respondió Rabbi Yoshua. Incluso aquellos que se dedican al estudio de la Torah y al cumplimiento de las mitzvot son incapaces de elevar sus devociones sin el verdadero sadik. Solo él tiene el poder de elevar todas las cosas, incluso las plegarias confusas e incoherentes de aquellos que se encuentran en los niveles espirituales más bajos. Eso lo hace iluminando el poco de bien que puede encontrarse en esas plegarias, es decir, que la persona hace al menos el esfuerzo de orar. El sadik eleva todas y cada una de las palabras y construye a partir de ellas maravillosas estructuras. Wow. El Rabbi Yoshua les explicó a los sabios que aquel que presta y que vuelve a prestar, es decir, que ora una y otra vez, es como alguien que va a un pantano, una zona de tierra ablandada por el agua,
alude a la Torá, que también se equipara con el agua. Esa persona fue a cortar cañas, fue a dedicarse al servicio a Dios. Logró juntar un atado de Torá y Misbot, pero descubrió que era incapaz de levantarlo. Pese a haber puesto un gran esfuerzo, aún no podía elevar sus devociones por sí sola. ¿Qué es lo que hizo? Debido a que, como explica Rachi, esa persona necesitaba igualmente de la ayuda de los demás, continuó cortando atados de Torah y de Misbot, apilando los nuevos atados sobre el primero. Estaba esperando a que alguien llegase para ayudarla. Ese alguien hace referencia al verdadero Sadik, quien es capaz de elevar todas las cosas. Esto se aplica igualmente a la persona que cada vez que comienza a orar encuentra su mente inmediatamente invadida por distracciones y preocupaciones. Queda tan confusa que no puede seguir orando. Sin embargo, debe mantenerse firme y continuar orando a Dios, una y otra vez, todos los días. Pues el Sadik, al elevar todas las otras plegarias, también elevará esas plegarias confusas e incoherentes. Por el contrario, en lugar de abandonar, tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor y orar con más dedicación, para despertar la compasión del Sadik y para que éste eleve en verdad sus plegarias al lugar indicado arriba. Pues es posible que si todo lo que tiene es un solo atado, no haya nadie que quiera hacer el esfuerzo de venir y ayudarla por algo tan inconsecuente. Es por ello que deberá seguir cortando más atados, pues esto producirá algo digno de procurar la ayuda que necesita. Lo mismo es verdad con respecto al servicio a Dios. Debido a que no puede elevar por sí misma sus devociones y plegarias, por ello mismo debe orar mucho más. Incluso la persona que sirve a Dios deberá generar atados sobre atados de estudios de Torah y de Misbot, hasta que el Sadik venga y eleve todo. Tenemos una piedra de molino que se ha quebrado en pedazos. Le dijeron los sabios al Rabí Yoshua: ¿podrías coserla para nosotros? Tomando uno de los trozos de la piedra, se los arrojó y les dijo: háganme hilos con esto. ¿Cómo hacen las mujeres cuando sacan hilos de una prenda para poder coserla? Entonces les podré coser la piedra de molino. Imposible, le dijeron. No es posible devanar hilo de una piedra. Entonces, ¿es posible coser una piedra de molino? Escribe el Rabí Natán: la piedra de molino quebrada con la cual los sabios de Atenas desafiaron al Rabí Yoshua sugiere la fe en los sabios que ha sido quebrada. Enseña el Talmud: ¿por qué las palabras de Torah son equiparadas a una piedra de molino? Pues así la piedra de molino nunca deja de trabajar. De la misma manera, los sabios de la Torah nunca dejan de estudiar. De este modo, la piedra de molino alude al verdadero estudioso de Torah que trabaja para aclarar todas las halajot, la ley oral. Al hacerlo, es como una piedra de molino que separa el trigo de la cáscara. Ahí era lo anterior, ¿cierto? Habíamos quedado. Listo, entonces ahora empezamos ese pedacito del Talmud. Dice el Talmud, en el Talmud la historia dice: tenemos una piedra de molino que se ha quebrado en pedazos. Le dijeron los sabios al Rabí Yoshua: ¿podrías coserla para nosotros? Y enseña Rabí Natán: los sabios le preguntaron al Rabí Yoshua: cuando una piedra de molino se quiebra, cuando uno cae de la fe en los sabios, ¿cómo es posible repararla y devolverla a su estado original? Debido a que ellos mismos estaban muy lejos de esa fe, no podían comprender cómo era posible elevarla una vez que había caído. ¿Podrías coserla para nosotros?, le pidieron al sabio judío. Dice el Talmud: tomando uno de los trozos de la piedra, se los arrojó y les dijo: háganme hilos con esto, como hacen las mujeres cuando sacan hilos de una piedra para poder coserla. Entonces les podré coser la piedra de molino. Ahora bien,
La verdad es que la elevación de la fe es algo asombroso, algo que el intelecto encuentra difícil de comprender, pues ¿cómo es posible elevar y aumentar la fe por medio de alguna sugerencia o consejo cuando la persona que carece de fe ni siquiera cree en la eficacia de ese mismo consejo? Así, por ejemplo, aunque se nos diga que hay que hacer un voto, es beneficioso para rectificar la fe en los sabios. La persona que ha perdido la fe en los sabios ciertamente no será ayudada por ese consejo. Debido a que no cree en él, no lo llevará a cabo. Yo lo comentaba. Sí, eso ya lo habíamos también hablado. Ahí sigue. En verdad, ¿cómo es posible elevar la fe una vez que ha caído? Pues aunque existen numerosas maneras mediante las cuales es posible restaurar las piezas quebradas de la fe y devolverle su plenitud, incluyendo el estudio de la halajá y decir palabras de fe, no serán de ninguna ayuda para la persona que no cree en ellas. Sin embargo, la verdad es que el pueblo judío es una nación santa, son creyentes hijos de creyentes, cuya raíz espiritual es la fe. Así, incluso si un judío llega a caer de la fe, Dios no lo permita, aún quedará en su interior un mínimo de esa raíz. Es posible que ese punto remanente sea muy pequeño y por lo tanto considerado como quebrado, pero sin embargo existe. Podemos dar testimonio de su existencia en el mismo hecho de que su caída le produce dolor. Si no fuese así, ello sería una señal segura de que ni siquiera existe un pequeño punto de fe. Pero en el corazón de cada judío existe al menos una vaga apreciación de la santidad de la fe judía, que Dios es uno, amo y gobernante, y que Él tiene grandes y tremendos sadikim que lo reconocen, sadikim en los cuales nos apoyamos. Lo que sucede es que su experiencia de esa fe no es manifiesta ni completa. Aquí es donde entra en juego el consejo. Tan pronto como el judío recibe un buen consejo sobre cómo aumentar su fe, se aferra a él como si fuera una piedra preciosa. El punto de fe que tiene en el corazón del corazón le hace anhelar de una manera para perfeccionar y elevar la fe que ha caído y se ha quebrado y actuar sobre ella sin cuestionamiento. No sucede lo mismo con los gentiles, en especial con sus sabios, cuya sabiduría es la sabiduría de la ideología y la filosofía secular. Ellos están muy alejados de la verdadera fe, en especial de la fe en los sabios, y lo mismo se aplica a aquellos judíos que se autoproclaman sabios. Aunque son judíos, se han extraviado en sus acciones al punto en que se han separado por completo de la fe en los sabios. Por lo tanto, les es ciertamente muy difícil rectificar la fe quebrada, pues carecen totalmente de fe en los verdaderos sabios y en su santo consejo. Sí, ahí ya entramos pues como a lo nuevo. Esta lección, esta historia es para entender más la lección 24, o entendiendo más la lección 24 también se entiende más esta historia. Entonces ahí estaba hablando de la fe en los sabios del judío, que coge un consejo y lo atesora y tiene fe en el consejo, y cómo la intelectualidad, cuando ya solamente intelecto y solamente estudio, pero no hay emuna, entonces es donde, o sea, hay que tener emuna y hay que estudiar, y tener emuna en lo que hemos estudiado. Eso está en la lección 24. Y en la lección 24 nos habla mucho del Keter. El Keter es una interfase entre la luz infinita y la creación, lo finito. Entonces, cuando en el cielo ven que nosotros vamos avanzando con ese estudio, que vamos, pero no es tanto el estudio, sino es el Segel que realmente es más allá de lo que uno entiende como intelecto, es más parecido a lo que uno entiende por intuición, porque también es
sea, es lo que es el Urim Tumim, es que uno sabe que eso es por ahí, pero tiene que tener emuná, y entonces eso es lo que lo va haciendo uno ir avanzando por el árbol de la vida, ir subiendo hasta que llega a ese Keter, y ahí hay un pare, hay una barrera, una pared, pero que es una pared de caucho, y hace que uno rebote hasta el primer piso y le toque pasar por las cámaras del intercambio, por el sótano. Entonces ahí es donde tiene uno que tener emuná. Entonces esa emuná se da cuando viene, por decir algo así, esos retrocesos. Entonces una persona que no tenga fe en los sabios, que no tenga esa emuná, es una persona que Dios guarde, cuando cae no se levanta. Eso es lo que dice el rey Salomón: 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta, que es la bebida de los breleveros, se ven a. Y que los más bajos son los que se caen y no se levantan. Entonces ahí es donde no hay fe, donde es lo que está hablando de el intelecto, una persona que empiece también en el mismo ámbito de la Torá, a leer un libro, a leer el otro libro, a leer el otro, y tan llega un retroceso, y entonces Dios guarde, puede botar la toalla. Entonces donde la persona empieza que con las drogas, o sea, no es capaz de tomar bien esa bajada, de hacerlo de forma adecuada, o sea, con alegría. Pero para hacerlo con alegría necesita fe, necesita tener emuná. Entonces, ese es el proceso, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la lección 24, que uno va siempre buscando la luz infinita, como sea que uno considere que es la vida, cuáles son los valores, no importa, siempre está buscando la luz infinita, y en nuestro caso pues es ir avanzando espiritualmente en los proyectos que tenemos, entonces siempre se va a ir avanzando. Esas personas que tienen tanta Piedrita. Espera un momentico, pero no, para terminar ahí el carretazo. Entonces, cuando llegue ese pare, que todo está saliendo bien, estamos avanzando, ya entiendo más, o me está saliendo este proyecto, vea, cuando un momento a otro pare, retrocede, este proyecto no le salió, ya no entiendo. Rabbi Nachman de Brest les dijo muchas veces: en este momento no entiendo nada, en este momento, pero era en serio, no entendía nada. Y entonces eso es lo que le abre a uno, si uno tiene la emuna, no entiendo nada, entonces le abre a uno un conocimiento mayor, porque ya recibió esa luz infinita y se abre a más luz infinita, o un proyecto mayor, o todo lo material también es espiritual. Entonces, eso es. Ahora sí, la piedrita. Y digo que por eso es que mucha gente se apega tanto a lo material, a las cosas pues materiales, a la riqueza, a la plata, que cuando un rico tiene una quiebra pues de tanto dinero y no está apegado a lo espiritual, para ellos es muy duro eso. Mucha gente se ve en la pobreza pues porque perdieron mucho dinero. ¿Qué hacen esas personas? No tienen nada espiritual en el corazón. Muchos se quitan la vida. Sí, eso era lo que yo iba a decir. La piedrita. Sí, señor. Entonces, esa parte se asemeja también a que el ser humano que no conoce de Dios, su espíritu, su corazón está impregnado de la cobardía. En ese momento él entra en los grandes razonamientos y se queda en esa situación, y la mala inclinación le ayuda a acrecentar esa situación que está viviendo y que ya no tiene remedio, y que no hay, y que no lo ve más, que no hay que hasta matarse llegar una persona en su cobardía. Entonces, la otra parte es: ¿qué debo hacer? Hace Daniel un rato que decía: usted tiene que mirar que no esté metido en ese cuento también usted de cobardía, y orar, pedirle a Dios por la vida de ese señor o esa señora,
para que le dé fortaleza, para que le dé fuerza y tratar de imbuirse en el problema de él para poder entender la situación tan tenaz que vive uno cuando no conocía del Creador, porque esas situaciones las vivía uno, estoy hablando en primera persona. Y hoy en día que uno tiene esa pequeña luz que le da la oportunidad de decir, primero tienes que pensar, esto también es obra del Creador. Cuando lo identifica, todo es para bien. Y si todavía le llega algo de la mala inclinación, yo no entiendo nada, pero estoy conforme. Entonces, esa lucha entre las palabras se lleva a la práctica y empiezan a hacer la emuná que uno necesita, la emuná con fortaleza. Empieza ya a visualizar también lo de la confianza en el Creador, que es el bitajón. Esas etapas son las que uno vive, de acuerdo a lo que yo estaba escuchándole. Esas etapas las estamos viviendo, las estoy viviendo y me agrada mucho escuchar que la lección 24, yo estoy metido en ese cuento, estoy metido en ese cuento. Por acá pedimos la piedrita, que también hay algo que usted menciona y faltó mencionar, que está hablando ahí, la fe en los sabios es la unión con el Sadik, la fe en el Sadik. Entonces, para poder salir también de esas cámaras de intercambio, de esa tristeza, porque es que eso es lo que nos quiere, pues, vender la mala inclinación o atacar es con la tristeza. Los misiles son de tristeza. A ver si uno los esquiva o no. Pero si uno está con el Sadik crea el domo de hierro, el escudo. Y entonces por eso Joseph también está conectado con ese sacudir el corazón del polvo, de la tristeza, del soplo, del ruach. Ese es el Sadik. ¿No le ha pasado que una vez está como desanimado? Puede que se ponga a hacer Itbodedut, o puede que simplemente así en el día, cuando llega como un momento como que no, ay, como que descansa, como que se le quita todas bobadas, esas pendejadas de la cabeza. Ese es el Sadik. Ese es el Sadik y pues lógico Hashem pues y todos los ángeles y todo, pero pues el Sadik es el que está con nosotros. O sea, aquí está llamando la atención esa la unión con el Sadik, la fe en el Sadik, tener fe en el coge un consejo, un judío coge un consejo y lo guarda en el corazón y lo pone en práctica y ya la vida empieza a depender de ese consejo. Ese es el Sadik, Rabbeinu, los consejos de Rabbi Nachman, hacer Itbodedut, la alegría, pues todo lo que hablamos, pero es coger el consejo del Sadik. O sea, yo cogí un libro, lo que estamos hablando ahorita, cogí un libro de Rabbi Nachman que se llama La Torah de Rabbi Nachman, y ahí explican la parasha según Rabbi Nachman. Yo meto eso en mi corazón, y al meterlo en el corazón uno empieza a vivirlo, y no es algo retórico, ¿sí o no? Es algo práctico, o sea, todo lo hemos, pues, podemos ser testimonios. Yo creo que todos pues, los que estamos con el trabajo, pues, algún tiempito. Sí. La piedrita. Sí, vea que en ese tiempo creo que ha sido como muchas bajaditas y nos ha tocado pues como durito. Y ahí en el libro del Jardín de la Fe habla de cómo uno, o sea, tiene uno una preocupación o algo que uno necesite saber, entonces uno va y abre ese libro y justamente cuando uno lo abre, ahí encuentra la respuesta. A mí me pasó. Están hablando. Sí, y ahí en el Jardín de la Fe, eso es como la página 16, algo así, ahí encontré yo algo que en el momento yo necesitaba. O sea que todos podemos encontrar la respuesta en cualquiera de esos libros. Ahí podemos encontrar la respuesta que necesitamos.
porque las bajadas que hemos tenido han sido muchas, a nivel de familia, trabajo, bueno, de muchas cosas. Y uno muchas veces se siente como en un momento como entre que uno no sabe ni para dónde va a coger, pero en ese momento uno se pone a hacer hijo de Dud o a coger el libro, y ahí está la respuesta de lo que uno muchas veces necesita saber y necesita corregir, porque muchas veces pasan las cosas porque hay algo que corregir o no falta. Hashem nos hace el llamado de atención, es porque nos ama y quiere que cada día seamos mejor. Entonces era mi aporte. Tremendo aporte, gracias. Es ahí. Entonces, sí. Por lo tanto, les es ciertamente muy difícil rectificar la fe quebrada, pues carecen totalmente de fe en los verdaderos sabios y en su santo consejo. Este es el significado del Rabbi Yoshua, arrojándoles a los sabios un trozo de la piedra de molino, pidiéndoles que con ello hiciesen hilos para coser las piezas quebradas. En las mismas piezas quebradas se encontrarían los medios para reparar la piedra. En otras palabras, el Rabbi Yoshua les respondió que incluso si la fe del judío en los sabios se ha quebrado, aún es posible que pueda tomar algún consejo de esos mismos sabios y con ello restaurar la fe a su estado original. Aunque al caer de la fe en los sabios haya dañado su unión con la santa fe en general, pues son ellos quienes nos traen una fe perfecta y sin la fe en ellos, nuestra fe en Dios mismo está incompleta. Sin embargo, puede ser rectificada por medio de la misma fe quebrada, porque en el corazón de su corazón queda al menos algún pequeño punto de esa fe ahora quebrada. De ese modo habrá algo de sus santas y asombrosas sugerencias y consejos sobre la fe que ellos puedan aceptar y llevar a cabo, mediante lo cual lleguen a restaurar y rectificar aquello que se ha quebrado. Entonces dice el Talmud, imposible, le dijeron, no es posible devanar hilo de una piedra. Y explica Rabbi Natán. Pero alguien que ha caído en las ideologías seculares al punto en que ya no tiene fe en absoluto e incluso pone en ridículo a aquellos que tienen fe en los sabios, ciertamente encontrará muy difícil rectificar su fe quebrada. Es por ello que los sabios de Atenas replicaron inmediatamente que no es posible devanar hilo de una piedra. En otras palabras, insistieron en que era imposible sacar hilos de fe de la piedra de molino, pues ellos no tenían fe en esa misma sugerencia. Dice el Talmud, entonces, ¿es posible coser una piedra de molino? Y enseña Rabbi Natán. La respuesta del Rabbi Yoshua fue que en verdad no era posible restaurar la fe quebrada de personas como estas, que ni siquiera creen en el consejo mismo. Pues alguien que no puede hilar a partir de un trozo de la piedra de molino, es decir, llevar a cabo el consejo de los sabios, aunque su fe en ellos se haya quebrado, no puede ciertamente coser la piedra quebrada para reconstruir la fe que ha caído. Pues la verdad... Disculpa un momentito, comentario. Que mire que dice que la persona hila a partir de la piedra de molino para reconstruir su fe. Es que tampoco es que se lo vayan a poner a uno facilito. Papayita. De papayita, o sea, es la emuná, hilo de bondad, escuche el Gesed, hilo de bondad. Uno tiene que irle cogiendo el hilo, pero no le va a salir ahí como mucha gente que todavía lo que dice Don Lindman es verdad, muy bonito, de la idolatría. Y entonces que es un rabino, y era un rabino, yo también al principio, pues, como un rabino y no ver esa santidad y esas barbas, y que esté ahí pues una persona, ¿cierto? Y que no, eso no es así.
Uno ya con el tiempo, lo que decía doña Ángela, en los libros empieza a hacer, a hilar, empieza a hilar la roca de molino, la roca de molino, la roca de molino, que hasta que vuelve una roca de molino que empieza a moler Torah, y usted ya va entendiendo esa Torah. Pero es así, no se la ponen así como uno creería. Eso es Hashem, o sea, pero eso es bueno, porque es que lo que está construyendo es la unión con Hashem, y eso es lo más importante de la Torah. Entonces puede que si vea un rabino ahí desde el principio, es bueno, pues claro, pero puede que le dé más dificultad hacer esa hilanza, porque también es algo que como es de Emuna, algo propio, es algo personal, diferente en cada caso. Gracias. Pues la verdad es que la fe es llamada una piedra, como en Salmo 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron se ha vuelto piedra angular. Y aunque la fe se equipara a una piedra, debido a que la persona debe ser fuerte como una roca en su fe, sin embargo, no debe ser comparada con una roca seca y dura que no tiene humedad. Más bien, la fe se asemeja a una piedra preciosa de la cual surgen toda clase de bendiciones y abundancia espiritual. El pectoral. Por lo tanto, es posible hacer hilos con los cuales restaurar la fe a partir de un trozo de la piedra de molino quebrada, de un consejo y de las santas palabras de los verdaderos sabios y sadiquín. Pero para aquellos que se oponen a los sabios y a los sadiquín, la fe es como una piedra dura y seca. Como ampliar un poquito eso que acabaste de decir. Porque mire que es lo que estamos hablando, de hilar la fe, ¿cierto? Y vos leíste ahí que la piedra es una piedra preciosa y acabamos de estudiar del pectoral. Y entonces ahí donde uno tiene que tener fe, que eso está hilarlo, esa es la práctica. Entonces sí, Hashem sí nos está guiando, y el Sadik, ahí es donde uno hila la fe, hasta que Dios mediante tenga con que hacerse las vestiduras. La piedrita, la piedra que es la fe. Sí. Y mira que también hace mucho hincapié en que la fe no puede ser una piedra seca, o sea que tiene que ser una fe basada también pues como en la Torah, en las enseñanzas, para poder tener pues como eso bien compacto. Entonces, la persona que ha perdido la fe en los sabios ciertamente no será ayudada por ese consejo. Debido a que no cree en él, no lo llevará a cabo. Pero espéreme que aquí se me pasó la hoja. Pero para aquellos que se oponen a los sabios y a los sadiquim, la fe es como una piedra dura y seca. Por lo tanto, los sabios dijeron, no es posible devanar hilo de una piedra. Y Rabbi Yoshua estuvo de acuerdo, pues es definitivamente imposible que tales personas puedan rectificar y reconstruir la fe. Más adelante en la lección, el Rabbi Natán ofrece otras interpretaciones de este intercambio entre los sabios de Atenas y Rabbi Yoshua. Sugiere que la piedra de molino quebrada alude a un daño en la pureza sexual, Pegam Averit. La conexión entre la piedra de molino y las relaciones sexuales puede verse en la traducción del Targum Jerusalmí sobre el versículo. No tomes la piedra superior del molino como garantía de un préstamo, pues es como tomar en garantía la vida. Deuteronomio 24:6. Esto, afirma el Targum, se relaciona con aquellos que interfieren con las relaciones maritales entre el novio y la novia.
en el Likutei Torah, página 277. El Ari enseña también que trabajar en el molino alude a la unión del novio con la novia. Dice el Talmud, tenemos una piedra de molino que se ha quebrado en pedazos. Le dijeron los sabios al rey Yoshua, ¿podrías coserla para nosotros? Dice Rabbi Natán, los sabios le preguntaron al Rabbi Yoshua, cuando se quiebra una piedra de molino, cuando se daña el brit abusando de la sexualidad, ¿cómo es posible repararla? Es decir, devolverle su pureza original. Dice el Talmud, tomando uno de los trozos de la piedra, se los arrojó y les dijo, háganme hilos con eso. Y responde y enseña Rabbi Natán. El Rabbi Yoshua le respondió de la siguiente manera. ¿Cómo hace un judío culpable de transgresión sexual para rectificar lo que ha hecho? Mediante el acto mismo. Al decirles que sacasen algún hilo del trozo de piedra de molino para volver a unir todo, el Rabbi Yoshua les estaba diciendo que es posible traer rectificaciones para la transgresión sexual del mismo acto sexual. Mientras la persona se mantenga dentro de los límites de lo que permite la Torá, siempre será posible que su cohabitación genere una criatura y a partir de ello se producirá una rectificación del brit. Pues la manera esencial de rectificar el brit es engendrar niños. Este es el primer mandamiento de la Torá. Fructifiquen y multiplíquense. Cuanto más niños nazcan en el mundo, más se santificará el nombre de Dios. Pues su nombre se engrandece mediante las misbot, las devociones, las plegarias y las canciones de alabanza. Esto es verdad incluso del judío que peca, mientras siga siendo llamado judío. Dios se deleita en él y en las misbot que lleva a cabo. Como resultado, la existencia misma de cada judío, definido como tal, debido a que declara la unidad de Dios al recitar el Shema y llevar a cabo las misbot, rectifica la piedra de molino que sus padres quebraron. Pues obviamente también acá está... Ya le di. Obviamente también aquí está pues, Daniel aludiendo pues, a todos nosotros, ¿no? Que en las enseñanzas de Rabbi Nachman pues, y Rabbi Natán siempre aluden a la persona. Pero se trata también pues, de nosotros que estamos tratando de seguir estas enseñanzas y este camino. Que las enseñanzas, pues el camino de Bres, de Rabbi Nachman, está muy basado es en el brit. Tanto la importancia pues del brit, del pacto, la pureza sexual, tanto la importancia pues de uno ya la acaba a través del Hitbo de Duda, a través del Emuná, como ese brit como tal, como es, pues, es como la piedra angular para ir construyendo la espiritualidad, el camino espiritual. Y Rabbi Nachman también habla bastante, ya sabiendo que es tan importante en las enseñanzas de Rabbi Nachman, él habla de que la fidelidad al Sadik equivale a la fidelidad sexual, a la fidelidad del esposo con la esposa, porque en el cerebro, en nuestro cerebro, es donde llegan las ideas del Sadik. Uno lee un libro y esas ideas van llegando y van llegando y van llegando hasta que Dios mediante uno se forma otra persona, nace de nuevo, porque en el cerebro donde se forma también, dicen los sabios, la simiente, el semen. Entonces ya uno, por decirlo así, empieza a quedar preñado de Rabbi Nachman. Entonces si uno se pone por ahí a estudiar con otro rabino, con otras cosas, que no sean o sea, que no sea estudiar para seguir ese mismo consejo del Sadik, ¿no? Sí puede estudiar muchas cosas, pero para seguir el consejo del Sadik, si no tiene madurez, entonces ya se considera inmoralidad sexual, adulterio. Y Dios guarde, entonces se pierden esas semillas y eso es una transgresión bien grande. Dios guarde. Entonces, por eso es la importancia de uno seguir hilando ese camino de Rabbeinu
no ponerse primero con uno, zapotear lo que hemos hablado pues también mucho para establecer esa fe, esa piedra. Claro. Mira, Daniel, que por ejemplo al rabino Abraham Shirah, me interesa mucho también a Gustavo, como él también enfatiza mucho sus lecciones en Likutei Moharan. Entonces alguien le preguntó que, pues quisiera que él no cogía otros libros, que si él, pues que porque no enseñaba otras cosas, él dijo que no, pues que él leía pues otros libros pues también, pero que es que él, imagínese, Rabino Abraham Shirah, él encontraba en Likutei Moharan todo. Es que lo que hay en Likutei Moharan es una cosa bárbara, ¿no? Nosotros no hemos podido, pues decía Rabino Abraham Shirah, que no había podido dimensionar todo lo que hay en Likutei Moharan. Son apenas algunas perlas que se extraen. Sí, pues ahí que no, que eso es la grandeza del Sadik, la grandeza de Rabbi Nachman, que es lo que hemos hablado, que él hablaba de su grandeza, y que hemos hablado que eso es también la humildad máxima, hablar de eso, o sea, alabarse sin sentir arrogancia. Entonces, Rabino habla mucho de eso en el libro de Hayem Moharan, libro Sadik, uno encuentra como libro Sadik, se habla mucho, es que es inconmensurable la grandeza de Rabbeinu. O sea, literalmente él dice que es el Sadik más grande que existe. Eso hay que entenderlo bien, pero era así también. Y entonces, creo que el Rabino le dice al Brody, él hablaba de que, o sea, que todo lo que uno va estudiando, si uno estudia a Rabbeinu, estudia a Rabbi Nachman, está estudiando los Sadikim más grandes que han existido, que es Moisés, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Baal Shem Tov, el Ari HaKadosh y Rabbeinu Nachman. Entonces uno estudia las enseñanzas del Ari HaKadosh, estudia las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai, estudia las enseñanzas del Baal Shem Tov y de Moshe. Ahí está, pues sí, la grandeza de Rabbeinu. Yo creo que ya es tiempo para cerrar la reunión. ¿Quién quiere? ¿Quién va a cerrar la reunión? Pues, muchachos. Hágale. Empollado. Quedó reempollado. Hola, buenas noches. Veníamos que declara la unicidad de Dios a recitar el Shema y llevar a cabo las mitzvot. Rectifica la piedra del molino. ¿Cómo así? Para que cierre la... yo creo que no, hágale, ya sí. Está muy amañado. Uno se imagina lo que le conviene. Sí, iba a seguir, a continuarla. No, pero entre 8 días también le usted también. Hágale, entre 8 días, Dios mediante, si viene, lo ponemos. Pues usted también lee bien, si oiga. Con eso. Pero no, es que es por la hora. Sí. Bueno, entonces me cogieron como fuera de base, pero no. Vamos a improvisar, bueno, muchachos, una feliz noche. Si tienen pues algún aporte, algo que los haya tocado como tal, se reciben pues aportes por acá. No, nadie. Bueno, salón y ya, lo que quiera, lo que le nazca, despidas y ya, o lo que quiera, o una oración. Nos comentamos pues los deseos de ser más dulces de todas las personas que tenemos acá, y por medio de la conexión con nuestro gran Sadik podamos pues sí tener un Shabbat Shalom lleno de alegría, de dulzura, con muchas plegarias, mucho poder, y poder bajar como todo este conocimiento de nuestro cerebro, poderlo bajar al corazón y poder vivir pues como todas esas enseñanzas. Amén. Amén. Amén.
Deja de grabar primero. Como Arriba, arriba. Arriba la rojita. acá. Esa es la grabación. Deja eso.